Hay algo inquietante en la forma en que algunas personas parecen moverse por el mundo. No es solo la ausencia de empatía o la frialdad calculada en sus palabras, sino la manera en que pueden manipular, controlar y doblegar a otros sin el menor rastro de culpa. Parecen leer la mente de quienes los rodean, detectar sus debilidades y convertirlas en hilos invisibles que manejan a su antojo. Son maestros en el arte del engaño, arquitectos de su propia conveniencia, estrategas en un tablero donde las piezas son personas reales. La psicología ha estudiado este tipo de comportamientos bajo el nombre de la tríada oscura, una combinación letal de 3 rasgos de personalidad que, cuando se entrelazan, forman el perfil de la manipulación en su estado más puro. Narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. 3 caras de una misma moneda. 3 formas de ver el mundo sin el filtro de la moral, donde la vulnerabilidad ajena es una herramienta y la culpa no tiene cabida. El término narcisismo proviene de la mitología griega y hace referencia a Narciso, un joven de gran belleza que, según la leyenda, se enamoró de su propio reflejo en el agua y terminó pereciendo debido a su incapacidad para apartarse de su imagen. En la psicología moderna, el narcisismo se entiende como un rasgo de personalidad caracterizado por una excesiva autoimportancia, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. En su forma más extrema, da lugar al trastorno de la personalidad narcisista, TPN, donde estos rasgos se vuelven inflexibles y generan dificultades significativas en las relaciones interpersonales. Desde una perspectiva clínica, el narcisismo se manifiesta a través de comportamientos como la grandiosidad, la explotación de los demás para beneficio propio y la hipersensibilidad a la crítica. A nivel social, puede ser percibido como un exceso de confianza, pero en el fondo suele estar impulsado por una autoestima frágil que depende de la validación externa. En el contexto de la tríada oscura, el narcisismo se combina con la psicopatía y el maquiavelismo para formar una personalidad manipuladora y carente de escrúpulos. En este caso, la búsqueda de admiración no solo es intensa, sino que se entrelaza con una ausencia de remordimiento y una tendencia a utilizar a los demás como simples herramientas para su propio beneficio. La manipulación narcisista es sutil. No siempre es agresiva ni evidente. Puede disfrazarse de elogios, de falsa vulnerabilidad, de un encanto magnético que atrapa. Al principio, pueden hacerte sentir especial, único, como si fueras la persona más importante en su mundo. Pero poco a poco, la dinámica cambia. Utilizan a los demás como espejos donde reflejar su grandeza, absorbiendo admiración y reconocimiento como si fueran su única fuente de energía. Crean un vínculo que parece irrompible, pero en realidad solo es funcional, sirve mientras sigas proporcionando la validación que necesitan. Cuando ese espejo deja de reflejar lo que desean, lo descartan. Sin culpa, sin remordimientos. Y lo más doloroso es que lo hacen como si nunca hubiera significado nada. Si el narcisismo necesita validación, la psicopatía no necesita nada. No hay culpa, no hay remordimiento, no hay lazo emocional que los retenga. La frialdad de una mente psicopática es su rasgo más escalofriante. Son capaces de decir lo que sea necesario, hacer lo que haga falta, sin que su corazón se inmute. No sienten ansiedad por las consecuencias de sus actos. No sienten apego por las personas. Todo es un juego de estrategias donde el único objetivo es su propio beneficio. El maquiavelismo es la capacidad de manipular con absoluta frialdad. Son calculadores, meticulosos, pacientes. No buscan validación como el narcisista ni disfrutan del caos como el psicópata. Para ellos, la vida es un tablero de ajedrez y cada interacción es una jugada pensada para llevarlos a la posición que desean. No actúan por impulso, sino por conveniencia. Cada palabra dicha, cada silencio guardado, cada relación que mantienen, tiene un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, la relación deja de tener valor, sin remordimientos ni miradas atrás.
Se ocultan detrás de una máscara de pragmatismo y lógica, disfrazando sus verdaderas intenciones con discursos racionales y estratégicos. En el trabajo, pueden ser compañeros serviciales mientras les seas útil, pero si en algún momento dejas de encajar en su plan, desaparecerás sin previo aviso. En una relación, pueden fingir compromiso y devoción, pero sus palabras de amor son, en el fondo, simples movimientos diseñados para mantener el control. Son los que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo para obtener lo que quieren. Usan la verdad y la mentira con la misma facilidad, mezclándolas hasta que resulta imposible distinguir una de otra. Su talento no está en la confrontación directa, sino en la manipulación sutil, en la persuasión silenciosa que hace que los demás actúen según su voluntad sin siquiera darse cuenta. El que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar, decía Maquiavelo, y es precisamente en esa dinámica donde encuentran su fortaleza. Cuando estos tres rasgos se combinan, se crea una personalidad que puede ser tan carismática como destructiva. Estas personas pueden ser líderes poderosos, seductores encantadores, amigos leales, hasta que dejan de serlo. Su habilidad para manipular es tan refinada que rara vez se les detecta hasta que el daño ya está hecho. Son expertos en disfrazarse, en cambiar de piel según la situación. En un momento pueden ser el colega comprensivo que te apoya, el amante apasionado que parece conocerte a la perfección o el amigo incondicional que siempre está ahí. Pero detrás de esa fachada se esconde un propósito oculto, asegurarse de que sigas sirviendo a sus intereses. Y cuando ya no eres útil, cuando cuestionas su comportamiento o cuando intentas alejarte, la máscara cae. Lo que queda es la frialdad de alguien que nunca estuvo realmente ahí por ti, sino por lo que podía obtener de ti. Quizás te has cruzado con alguien así. Al principio, todo parecía normal, incluso especial. Sus palabras eran dulces, sus gestos calculadamente amables. Pero con el tiempo, notaste cómo tus opiniones perdían peso, cómo tu voz se apagaba poco a poco. Cada desacuerdo se transformaba en una guerra psicológica donde no importaba lo que dijeras, siempre terminabas sintiéndote culpable. Las disculpas eran meras formalidades, sin peso ni intención real de cambio. Y las promesas, hábiles anzuelos lanzados para mantenerte atrapado en un ciclo del que parecía imposible escapar. Y lo más inquietante es que estos rasgos no son exclusivos de los otros. La manipulación, el control, el deseo de poder, pueden estar dentro de cualquiera de nosotros en diferentes niveles. A veces, nos justificamos pensando que solo estamos persuadiendo o defendiendo nuestros intereses, pero ¿en qué momento se convierte en manipulación? Tal vez cuando empezamos a distorsionar la realidad para obtener lo que queremos, cuando minimizamos los sentimientos de los demás o cuando utilizamos la culpa y el chantaje emocional como herramientas. La pregunta es, ¿somos conscientes de ello? ¿Sabemos cuándo estamos cruzando la línea entre la influencia y la manipulación? ¿Nos detendríamos si lo descubriéramos en nosotros mismos? La mente humana es compleja y, en ocasiones, difícil de descifrar. La línea entre lo moral y lo amoral es difusa, y la manipulación se presenta de formas que pueden ser imperceptibles al principio. Se disfraza de preocupación, de amor, de amistad, y solo con el tiempo nos damos cuenta de que algo no encaja. Tal vez en la manera en que alguien siempre logra hacerte sentir culpable por poner límites, o en cómo una conversación que parecía inocente termina haciéndote dudar de tu propia percepción de la realidad. Al principio, todo parece normal, incluso reconfortante. Puede tratarse de una pareja que te hace sentir especial, un jefe que parece confiar en ti más que en nadie, un amigo que dice querer lo mejor para ti. Pero, poco a poco, la dinámica cambia. Sientes que caminas sobre una cuerda floja, que cualquier desacuerdo puede transformarse en un conflicto desproporcionado, que tu voz empieza a perder peso en las decisiones.
Lo más peligroso es que, cuando la manipulación es hábil, ni siquiera te das cuenta de que te has convertido en una pieza de un juego que no elegiste jugar. Pero el primer paso para protegernos es reconocer cómo opera, cómo se esconde en las palabras más dulces y en los gestos más sutiles, cómo se filtra en nuestras vidas sin que nos demos cuenta, hasta que un día nos encontramos atrapados en una red que nunca vimos tejerse. Y una vez que lo vemos con claridad, la pregunta inevitable es, ¿cómo salir de ahí? Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios si alguna vez has identificado estos rasgos en alguien que conoces o incluso en ti mismo. Hablemos sobre ello. No olvides darle like al video y suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la psique humana.